Les pregunto, ¿cuál es el hilo conductor de la liturgia de este domingo? ¿Cuál? El perdón. Perdón, misericordia. Es el hilo conductor de la liturgia de este domingo. La primera lectura nos habla de eso. El Salmo nos recuerda que el Señor es compasivo y que es misericordioso. Y la segunda lectura nos dirá algo bien hermoso. Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pero entonces, si somos del Señor, estamos llamados a vivir de una determinada manera. Entonces, si el hilo conductor para este domingo es el perdón, hoy tenemos que hacernos ciertas preguntas. Preguntas que son importantes para meditar, para reflexionar, para rebuscar en el corazón. La primera pregunta que tenemos que hacernos, bueno, que es más, vuelva a ver al que tiene al lado y hágasela a usted, a su vecino. Dígale, ¿te gusta que Dios te perdone? Y escúchele la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que le dio? Que sí. Sí nos gusta que Dios nos perdone. Si no nos gustara que Dios nos perdonara, no iríamos al sacramento de la reconciliación. Pero queremos que Dios nos perdone. Y por eso vamos y lo buscamos. Por eso vamos y pedimos que el sacerdote in persona Christi nos dé la absolución. Ahora, de esto hagámonos otra pregunta, pero esta es personal. ¿Cómo me sentiría yo si fuera el sacramento de la reconciliación y el sacerdote me dijera, no te voy a dar la absolución? ¿Cómo me sentiría? Mal, triste. ¿Qué más? Pero imagínese que usted le dice todos los pecados y al final de los pecados le dice, no te voy a dar la absolución. ¿Cómo se sentiría también? Traicionado, con cólera quizás. Y ya le dije los pecados al Padre y no me pudo haber dicho antes que no me iba a absolver. Es decir, nosotros acudimos al Señor por su perdón, porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo, porque Dios es misericordioso, dice el Salmo hoy. Pero fíjense qué precioso, porque, bueno, primero, ¿cuántas veces dice Jesús que tenemos que perdonar? ¿Y eso qué significa? Siempre, mucho, perdonar mucho. Y esto es importante porque a veces nosotros somos como literalistas, ¿verdad? 70 veces 7, quiero ver, ya perdoné 40, ya solo me quedan 30. No se trata de llevar una bitácora, porque Dios no lleva una bitácora del perdón que nos ha ofrecido. Dios nos perdona de manera permanente. Dios siempre nos está perdonando. Dios siempre nos está abrazando. Porque Dios, yo suelo decir que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Segundas oportunidades que se convierte en tercera, en gésima, en trigésima, en cuadragésima, y así podríamos seguir. Porque así nos perdona Dios a nosotros. Y aquí hay un tema sensible que Jesús utiliza para explicar el perdón. Dice que había un hombre que le debía ¿qué a su rey? ¿Qué le debía? Plata, dinero. Dice que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? Vuelva a ver al que tiene al lado. Vuélvalo a ver. Pregúntele, ¿cuánto le debes a Dios?
Ajá. Vaya, pero solo era preguntarle eso, no más. No se queden hablando. Fíjese, querido hermano, el Señor, para explicar el tema del perdón, utiliza un tema muy sensible, que es el tema del dinero. ¿Cómo se pone usted cuando le deben dinero y no se lo han pagado? Molesto, enojado. Claro, eso es normal. Uno se molesta. Si uno dice, pues hija, si ese dinero con cuánto sacrificio lo he juntado, se lo presté y no me lo quiere pagar, no me lo quiere. Utiliza un tema sensible el Señor. No dice, le prestó unas verduras, le prestó unos panes, no. Dice, 10,000 talentos le debía y que se los había ido acumulando seguramente, de préstamo en préstamo. Y entonces el rey decide venderlo a él, a su esposa, a sus hijos y a sus posesiones para pagar la deuda. Y quizá iba a pagar algo, no la iba a lograr pagar completa, para pagar algo de la deuda. ¿Qué hizo aquel hombre que le debía al rey? ¿Qué hizo? Le pidió, pero ¿qué le pedía concretamente? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fíjense, aquel hombre no le pidió que le perdonara la deuda. Le dijo, teneme paciencia, Señor, y yo te lo voy a pagar. O sea, la petición fue, dame tiempo, dame un poco más de tiempo y yo te lo voy a pagar. Pero hay una actitud que es propia de Dios. ¿Cuál es la actitud propia de Dios? La compasión. Jesús, cuando veía a un enfermo, ¿qué sentía? Compasión. Se sentaba, se ponía frente al otro y trataba de sentir lo que aquel sentía y le daba lo que necesitaba. Y el rey sintió compasión de aquel servidor. Sintió compasión y entonces dice el Evangelio que le perdonó la deuda, se la perdonó y lo dejó marcharse. Le perdonó 10,000 talentos. Vuelva a ver al que tiene al lado. Dígale, ¿cuánto te habrá perdonado Dios en tu vida? Más de 10,000 talentos, muchísimo más, muchísimo más. Pero aquí hay un tema mucho más fuerte. Más adelante vamos a rezar la oración dominical. ¿Cuál es la oración dominical? ¿Cuál es la oración dominical? El Padre Nuestro. Así se le conoce al Padre Nuestro, como la oración dominical. Cuando usted escucha hablar de la oración dominical, es el Padre Nuestro. Entonces, fíjese, ahí hacemos una petición concreta. ¿Cómo decimos? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense, ya dijimos primero, la primera pregunta, ¿nos gusta que Dios nos perdone? Y dijimos sí. Ahora, vayamos y hagámonos otra pregunta que tiene relación con esa, pero esa hagámonosla personalmente. ¿Será que perdono como Dios me perdona? ¿Qué es esa pregunta? ¿Será que perdono como Dios me perdona? ¿Por qué, querido hermano? Porque vuelva a ver al que tiene al lado y dígale, el perdón de Dios te compromete a perdonar. Porque todos queremos que nos perdonen, pero a la hora de perdonar nos ponemos nuestros moñitos. No, es que es muy difícil perdonar, padre. Claro. Si es que perdonar no es fácil. Porque perdonar no es olvidar. ¿Ustedes vieron alguna vez la película de los hombres de negro, los Men in Black? ¿Los han visto? Sí.
¿Se acuerdan ustedes que los hombres de negro, bueno, ahí en esa película se supone que salían aliens, extraterrestres y todo eso, y cuando la gente veía a los extraterrestres, ¿qué era lo que hacían los hombres de negro? ¿Qué hacían? Les borraban que habían visto a los extraterrestres. ¿Cómo se lo borraban? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Fíjense, se ponían unos lentes negros, se ponían unos lentes, sacaban un flash y se los disparaban a la gente. Y la gente no se acordaba más que había visto extraterrestres. No se acordaban. Pero dígale al que tiene al lado, el perdón no funciona así. Porque claro, sería mucho más fácil que Dios nos borrara ese capítulo de la memoria y ya no nos acordáramos y siguiéramos adelante. Sería muchísimo más fácil, pero no funciona así. Perdonar no es olvidar. Perdonar es la capacidad de poder recordar sin que eso duela. Eso es el perdón. Hay heridas que se van generando en el corazón, que le van generando a veces a uno en el corazón. Heridas profundas que lo dañan a uno. Y ahí es donde uno dice, no puedo perdonar. Pero ojo, querido hermano, mucho ojo. Porque cuando no perdonamos, los que nos dañamos somos nosotros. Más que el daño que se puede hacer, que se le podría hacer al no perdonar a la persona que no hemos perdonado. Fíjense que a veces eso es real. A veces nosotros estamos aquí amargándonos, llorando, con una gran tristeza. Y aquel en la playa, bien gracias, echándose un par, tranquilo y ni se acuerda. Y nosotros adentro con la amargura, llorando, enfurecidos. Y lo peor del caso es que cuando nosotros vamos llevando eso, se lo vamos transmitiendo a los que están a nuestro alrededor. Porque dice un dicho que nadie puede dar de lo que no tiene, y Jesús dice, de lo que habla la boca es de lo que abunda en el corazón. ¿Qué es lo que le estamos dando a los que nos rodean? Sí, hermano, perdonar es difícil, sí, pero no es sinónimo de imposible. Por eso es que el perdón nos compromete. Decía San Francisco de Asís, y yo ya he utilizado esta frase en varias oportunidades. San Francisco de Asís decía que a Dios nosotros no le damos. Él decía que nosotros a Dios le devolvemos. Dios nos ha perdonado primero a nosotros. Y nos ha perdonado porque nos ha amado desde la eternidad. Dios te perdona porque te ama. Dios me perdona porque me ama. Y me seguirá perdonando porque me ama eternamente. El problema es, queridos hermanos, que a veces nosotros no nos queremos comprometer con el perdón porque vivimos en sociedades en las que exigimos mucho, pero nos cuesta dar. Yo tengo derecho, este es mi derecho. Pero no queremos tener compromisos, responsabilidades y obligaciones. Si nos gusta pedir, nos gusta exigir, nos encanta, si para eso somos número uno, nos apuntamos. Señor, yo creo en tus promesas, yo creo que me vas a perdonar, amén. Pero el Señor nos dice también con qué te vas a comprometer. Si usted en su corazón tiene perdón de Dios, si usted en su corazón tiene misericordia de Dios, ¿qué es lo que debería de darle a los demás? Perdón y misericordia. Perdón y misericordia. Eso es lo que estamos llamados a dar. Santa Teresa de Jesús decía, y con esto quiero concluir la reflexión de este domingo, Santa Teresa de Jesús decía que hay un itinerario como para perdonar. Claro, quizá va a sonar muy fácil que yo lo diga. El reto es vivirlo, el reto no es decirlo, el reto es vivirlo.
Y decía Santa Teresa, el primer paso es el que quizá todos hacemos cuando tenemos algo en el corazón, un rencor, un resentimiento. ¿Cuál es el primero? Decirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Todos lo hemos hecho alguna vez cuando sentimos algo en el corazón. Señor, ayúdame a perdonar. Pero está bien, está fácil. Bueno, más o menos fácil. A veces somos muy orgullosos. Pero, Señor, ayúdame a perdonar. El segundo se vuelve más complejo. Porque el segundo, dice Santa Teresa, que hay que comenzar a orar por aquel que me hizo mal. Y claro, hay una clave de oración para orar, valga la redundancia, por el que me hizo mal. Porque la clave de oración a la lógica humana tal vez sería, Señor, conviértele el corazón a ese infeliz, a esa infeliz que me ha hecho tanto daño. Tal vez esa sería la lógica humana, porque todavía hay rencor en el corazón, entonces no es una oración sincera. ¿Cuál sería la clave de oración? Pedir por sus necesidades, pedir para que Dios la bendiga, pedir para que el Señor la abrace, lo abrace con su amor. Mira sus necesidades, Señor, y alcánzale lo que más necesita. Claro, uno puede decir, está loco el Padre, o está loca Santa Teresa, ¿cómo nos va a decir semejante cosa? Pero es que esa es la clave de interpretación del Evangelio. Santa Teresa está dándonos este itinerario desde la perspectiva del Evangelio. Jesús, en el momento de la cruz, ¿qué dijo para los que lo estaban clavando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdónalos, Padre. Orar por los que nos han hecho mal. Y tercero, no es una condicionante, pero si se puede se hace, dice Santa Teresa, hacer algo por ese alguien que me hizo daño. Hacer algo por ese alguien a quien yo no podía perdonar. Porque con el corazón herido uno no es capaz de hacerle algo bueno a la persona que le ha hecho mal. Pero con el corazón sanado uno es capaz de ir hacia adelante y hacer lo que el Señor le ponga en su corazón. Porque el perdón es el que cicatriza nuestras heridas. Yo tengo una herida aquí, pero esto ya no me duele, esto ya no me sangra, es una cicatriz. Y la cicatriz significa que algo pasó, pero ya no me duele. Simplemente pasó algo que me dejó una lección, algo que me enseñó, algo que me hizo mejor, que me hizo nuevo, que me hizo diferente. Hoy es un momento importante, un día propicio, queridos hermanos, para presentarle al Señor todas nuestras heridas. Esposo, esposa, tienes heridas en tu corazón que te ha hecho tu esposo, tu esposa, preséntaselas al Señor. Dáselas al Señor para que Él sane esas heridas. ¿Cuántas familias se hubiesen salvado si hubiese habido perdón? Pero a veces vamos más con nuestro orgullo. Cuando nos perdonamos de corazón somos capaces de tocar el corazón del otro. Hoy, hermanos, en esta Eucaristía, ante este altar, presentémosle al Señor nuestras heridas y dejemos que sea Él quien las sane con su perdón para poder ofrecer el perdón. Que así sea.